Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esa programación, llegamos con nuestro segmento Vivencias con propósito. Como siempre lo he dicho, pues Vivencias con propósito tiene que ver con todas las situaciones que llegan a nuestra vida de una forma directa, de una forma indirecta, por nuestra acción o por nuestra omisión. Y esto realmente pues tiene que ver las situaciones, lo que nosotros llamamos aflicciones, que nos ponen en situaciones de pronto muy complicadas en ocasiones y nos enfocamos mucho en esas situaciones y realmente no pasamos de allí. Aquí lo más importante es saber que vamos a tener aflicciones, sí, pero aquí el punto es cómo las vamos a vencer y qué vamos a ganar y qué vamos a sacar de beneficio de cada aflicción. Esto es lo más importante que nosotros tenemos y es en lo que nos debemos enfocar. Aflicciones vamos a tener porque ya saben que pues la Biblia lo dice, nuestro Señor Jesucristo lo dice, nosotros vamos a tener aflicciones, pero al igual que Él las venció, de igual forma nosotros las vamos a vencer y es la realidad, porque yo quiero preguntarte en este momento por cuántas aflicciones has pasado, cuántas aflicciones has tenido en tu vida. ¿Cuántas aflicciones has vivido? Estoy seguro que no tienes idea de cómo contarlas, no te acuerdas de ellas porque son tantas que realmente no podrías enumerarlo siquiera. De pronto te acuerdas de las más complejas, de pronto te acuerdas de las más complejas, pero hay que entender que esas situaciones, que esas aflicciones dependen de cada uno de nosotros. Cómo las vivimos, cómo las enfrentamos y cómo las derrotamos. Lo más importante es que sacamos nosotros de cada una de estas aflicciones, porque aquí esto es lo que cuenta. ¿Vamos a nosotros a tener aflicciones? Claro que sí, las vamos a tener. Aquí el punto radica es tenemos que vivirlas de acuerdo a las enseñanzas que el Padre tiene para cada uno de nosotros y esto que nosotros vamos a vivir es como nosotros los vamos a mostrar a las personas que están siempre a nuestro alrededor. La semana pasada iniciamos un tema, es hablando de ese libro maravilloso que tiene la Biblia, se llama Jonás, de Jonás. Todos me imagino que hemos escuchado de ellos, de ese libro, lo hemos leído más de una vez, pero yo creo que no nos hemos dado cuenta de que nosotros muchas veces somos ese mismo Jonás. Somos ese mismo Jonás para nuestra vida, somos ese mismo Jonás para la vida de los demás. ¿Por qué? Porque si recapitulamos un poquito de lo que hablamos la semana pasada, que inclusive yo les dije que esto sería un tema, digamos, para dos o tres segmentos, va a ser para tres segmentos, porque es un tema muy largo, realmente es un libro no tan largo, pero realmente cuando tú te pones a leerlo y te enfocas allí, de hecho te recomiendo que lo leas, sé que ya lo has leído muchas veces, pero trata de enfocarte ya con esta apertura que estamos haciendo aquí en este segmento de ese libro de Jonás. Y Jonás lo hemos visto como esa persona que, a ver, el libro de Jonás siempre lo escribimos porque fue enviado a Nínive, él no quería ir a Nínive, no nos enfocamos mucho realmente cuál era la razón por qué no quería ir a Nínive. Eh, Renunció a ir a Nínive, puso en riesgo la vida de muchas personas porque no quiso obedecer. En un momento determinado, pues el propósito de Dios nunca se va a mover porque yo o este Jonás quiera hacer algo totalmente diferente a lo que es el propósito de Dios. En un momento determinado, recapitulando un poquito, como les decía, Jonás fue atrapado por una ballena. Esa fue, digamos, en la vida real, sería esa tumba marina. Pero realmente lo que es el propósito de Dios, nosotros siempre lo vemos que Él está trabajando, Él está actuando en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, esa ballena que supuestamente podría ser para cualquiera de nosotros una tumba marina, fue solamente ese medio de transporte para que él llegara donde tenía que llegar, donde había sido enviado. Pero en ese punto, realmente nosotros siempre estamos en esa situación de realmente no hacer lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. No estamos practicando lo que es llevar ese mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Y tenemos que tener claro, nosotros estamos aquí.
en el punto geográfico donde tú estás, donde yo estoy, porque tenemos un propósito. Ese propósito está muy alineado con el propósito del Padre. Así que realmente tú tendrás que ejecutarlo de una u otra forma. Ahora tenemos que entender que el Padre en su inmensa misericordia, Él es terco con nosotros. ¿Por qué digo que es terco con nosotros? Porque nosotros nos rehusamos, diariamente nos rehusamos a hacer cosas que Él nos ha dicho que teníamos que hacer. Nos rehusamos a que tenemos que honrar a nuestros padres. Nos rehusamos a que tenemos que tener fe. Rehusamos a ser obedientes para con Él. Rehusamos amar a nuestro hermano, a ese que tanto, tanto odiamos, a ese que es creación a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Odiamos a ese hermano porque supuestamente nos ofendió, pero el punto radica aquí. ¿Por qué nos tenemos que ofender porque alguien diga algo de mí? Si yo sé que soy creado a imagen y semejanza del Padre, si yo sé que soy perfecto, ¿por qué tendría que darme rabia, darme ira, tenerme un problema con alguien porque está hablando de mí? ¿Qué pierdo yo? Yo realmente cuando pongo atención a eso que están hablando, yo lo que hago es perder la cordura. Perder realmente y dudar del Padre, de lo que Él hizo, de lo que Él creó. Tenemos que tener claro que si yo estoy acá es porque realmente fui creado a su imagen y semejanza. Me definió el sitio donde yo estoy, el sitio donde tú estás. Llámese tu casa, llámese tu ciudad, llámese tu vecindario. Te puso con un propósito específico. Por favor, no huyas de ese propósito específico. Si te puso allí en ese sitio donde tú estás, es para que tú le hables a las personas que están a tu alrededor. No importa qué tantas preocupaciones tengas, no importa qué enfermedades tengas, no importa qué falencias tengas, pero si tú te rehusas a hacer realmente lo que el Padre puso, ese propósito que Él te dio, ten por seguro que vas a estar más tiempo allí, de pronto sufriendo esa pena, esa molestia, ese dolor. Pero el día en que tú decidas que ese Jonás desaparezca de tu vida y que tú vas a ser, y digo, ese Jonás desaparezca de nuestra vida, es porque ese es ese ser negativo que tenemos en nuestro interior. Estamos viviendo con ese Jonás que no se ama a sí mismo. Estamos viviendo con ese Jonás que no ama a los demás. Estamos viviendo con ese Jonás que no perdona a los demás. Estamos viviendo con ese Jonás que odia y le da rabia cuando alguien perdona a tu enemigo. Estamos viviendo con ese Jonás que realmente ha pasado vicisitudes, ha salido adelante, pero aún sigue oponiéndose a lo que es el propósito del Padre. Miren qué tan contundente es el propósito del Padre, que aunque Jonás trató de huir de una u otra forma, se montó en un barco que iba para el lado opuesto, que era Nínive. Se enfrentó allí realmente con los marineros. Tuvo el valor, tuvo el valor de decir, realmente yo soy el culpable, arrójenme, mátenme. Pero mire que en ese Jonás siempre existía la forma de no ir al propósito del Padre. Cuando él dice mátenme o arrójenme al mar, es porque realmente él sabía que iba a perecer y que así le sería más fácil no cumplir con el propósito del Padre. Pero como te digo, no te enfoques tanto en lo que tú estás pensando, en lo que tú quieres hacer. Enfócate en lo que el Padre ya te dijo que tú ibas a hacer porque lo vas a hacer sí o sí. Como te decía, si tú estás preocupado por tus enfermedades, por tus dolencias, por tus deudas, por tu familia que no ha llegado a los pies de Cristo, porque todas esas preocupaciones que nosotros tenemos y que esas preocupaciones te están alejando del propósito, lo único que eso está haciendo es postergar más esas aflicciones. Cuando tú decidas hacer lo que Él ya te dijo que tienes que hacer, vas a ver que la vida va a cambiar. Vas a ver que las falencias, las debilidades, lo que tú tienes en tu vida va a desaparecer por completo y y va a tener un cambio completo para tu vida y más que todo para la vida de los demás. Cuando nosotros estamos en ese proceso, nos cuesta.
Y nosotros en nuestro egoísmo nos duele que, digamos, alguien perdone a alguna otra persona que hizo el mal. Y eso lo tenemos muy claro cuando estamos, digamos, visitando cárceles. Tenemos el privilegio de estar visitando cárceles, una cárcel cada 8 días. Estamos hablando de todo este proceso, lo que es paternidad. Y estamos viendo allí también que queremos llevar el mensaje a cada una de esas personas que Dios en su inmensa misericordia, Él nos perdona, que Él no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo incorrecto, pero que Él los ama, que Él nos ama a cada uno de nosotros, sin importar cuántos errores cometemos diariamente, algunos que cometemos más errores que otros diariamente, pero aún así, Él nos sigue amando y Él nos sigue perdonando. Lo único que queremos es que realmente ese Jonás desaparezca en nuestra vida y cumpla con el propósito. Ahora, es un poco complicado decirle a una persona, yo he matado tantos, usted viene a decirme acá que el Padre me ama, que Dios me ama, pero ¿qué decimos de las personas a las cuales nosotros le hicimos daño? Entonces allí es donde empieza ese Jonás. Eso es lo que nosotros estamos tratando de derrotar en esos centros penitenciarios, ese Jonás que existe en cada uno de ellos. Porque siempre están, ya ellos reconocieron que hicieron un daño. Con el hecho de que ellos digan, yo realmente ofendí a alguien, le hice daño a alguien quitándole esa persona de su vida, ya está reconociendo y se está arrepintiendo. Aquí lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en que ese perdón, en que ese arrepentimiento sea genuino. Y para que sea genuino, realmente mostrarle la voluntad del Padre. Porque muchas personas que están allí recluidos salen, digamos, a hacer lo mismo porque no les han mostrado esa paternidad. No han podido salir de esa orfandad. Viven en orfandad tanto adentro como afuera. Si están afuera, son huérfanos. Si están adentro, son huérfanos. Todo eso por esa paternidad que nosotros no hemos tenido, que nosotros no hemos multiplicado. Pero en un momento determinado, ya cuando, volviendo a la historia de Jonás, como les decía, cuando ya nuestro Padre Celestial hace que la ballena vomite a Jonás, él tiene una oración, él tiene una oración, pero esa oración realmente no es de arrepentimiento. No es de arrepentimiento, sino que no es de arrepentimiento por lo que él no hizo por los demás o por lo que se está oponiendo a hacer por los demás. Pero él agradece realmente por no abandonarlo en esos momentos críticos. ¿Y él qué hace? Él promete obedecer. Entonces, cuando él promete obedecer realmente, pues nos damos cuenta que es porque la ballena ya lo ha vomitado en tierra firme. Y esa tierra firme es lo que realmente el Padre está buscando, llevarnos a cada uno de nosotros a esa tierra firme. Mire que aquí eso es como algo cómico. Es en un momento determinado saber que esa ballena podría ser una tumba marina para un ser humano. Aquí realmente fue el medio de transporte y lo puso en tierra firme. Aquí lo puso en tierra firme, listo para volver a iniciar. Listo, porque ya estaba perdonado. Listo, porque por la misericordia del Padre, él quería que Jonás viviera esa misericordia y que pudiera proclamar esa misericordia que era a lo que él se oponía. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros como seres humanos nos oponemos a la misericordia del Padre? ¿Por qué nosotros queremos condenar a alguien si el Padre no lo está condenando? ¿Por qué nosotros nos oponemos a que alguien esté recibiendo la palabra que el Padre tiene para esa persona solamente por nuestra envidia, por nuestro orgullo, por nuestra falta de tiempo, por nuestra miseria en la que estamos mostrando, esa miseria que mostramos en la cual estamos viviendo? Cuando nosotros estamos haciendo eso, entonces, ¿cómo podemos hacerle creer a alguien que yo soy hijo? Que yo soy ese hijo que fui creado a imagen y semejanza, que yo soy ese ser que en Génesis 1:26-27 se dice, fui creado a imagen y semejanza suya. ¿Cómo puedo mostrarle a alguien, cómo puedo hablarle a alguien de ese Padre que perdona, de ese Dios que nos ama, cuando realmente yo estoy en un punto donde no me muevo? Estoy en un punto donde realmente nada me motiva. Estoy en un punto donde realmente todo me recrimina. Recordemos que todo nuestro pasado debe quedar atrás. Todo nuestro pasado ya debió quedar atrás.
desde el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, desde el momento en que aceptamos que Él es nuestro Redentor, desde el momento en que aceptamos que Él lavó con su sangre mis pecados, ese pasado ya no debe existir. Pero seguimos siendo ese Jonás. Seguimos siendo ese Jonás que nos odiamos a nosotros mismos. Seguimos siendo ese Jonás que no está poniendo en práctica lo que Dios nos está mostrando, lo que nuestro Padre nos está mostrando, de quiénes somos, de dónde estamos, por qué estamos, para qué estamos. Mira que en el momento donde tú te encuentres allí, donde tú estés, tienes todos los privilegios que Él te ha podido dar. Tienes salud, tienes bienestar, tienes conocimiento, tienes memoria, respiras. Hay muchas personas que no pueden respirar en el día de hoy. Hay muchas personas que no tienen la libertad, esa libertad que tú tienes en el día de hoy. Pero dime una cosa, ¿tú te alegras por tener esa libertad, por poder moverte, por querer moverte? Hay muchas personas que no, que se quieren mover en el día de hoy, pero que no pueden. Hay muchas personas que quisieran dar un paso en el día de hoy, pero no pueden. Pero nosotros que tenemos la capacidad de hacerlo, nos sentamos en ese Jonás. Dejamos que Jonás nos abrace, que Jonás no nos deje mover, que Jonás nos incapacite, que Jonás nos discapacite, que Jonás nos entierre vivos. Eso es lo que estamos buscando cada día. Posiblemente este puede ser un mensaje duro, pero es que aquí la dureza realmente no tenemos que ocultarla. Tenemos que estar con la realidad. Tenemos que vivir lo que nosotros tenemos que vivir. Tenemos que mostrar lo que realmente nosotros tenemos que mostrar, sin miedo. Que cuando tú te enfrentes a las cosas, tienes que realizarlas. Mira, Nínive era una ciudad gigantesca, una ciudad muy grande, para un solo hombre. Tomaba varios días caminarla, pero por la negligencia de Jonás, realmente esta vez Jonás solamente tenía un solo día para ir y advertir a Nínive lo que iba a pasar. ¿Qué decidió él? Él decidió realmente y prometió obedecer a Dios, pero no lo hizo de muy buena forma. Dijo, voy a obedecer. Pero si nos damos cuenta en ese mensaje que Jonás dio a Nínive, que fue un sermón de los más cortos, yo diría que un sermón de 6 palabras, cuando él dice, en 40 días Nínive será arrasada. Allí, nada más. Él dice será arrasada, pero realmente no menciona por quién, no menciona a Dios ni nada de esto. Si nos podemos saber ese mensaje, es como si Jonás estuviera tratando de sabotear su propio mensaje. Digo su propio mensaje porque él ya había prometido que iba a ir a dar el mensaje. Pero imagínate en ese sermón de 6 letras, sin mencionar ni siquiera a Dios, sin decirles, ustedes están haciendo esto correcto y Dios está enfadado con ustedes, él los va a destruir. No, él dice solamente va a ser arrasado. Pero como te digo, no mencionó por quién iba a ser arrasado. Entonces, nos damos cuenta que en ocasiones, cuando el Padre está con nosotros, cuando el Padre está obrando, no necesitamos sino esas 6 palabras, e inclusive menos, inclusive con 2 palabras que diga, Dios me ama, o con 3, soy su hijo, Él es mi Padre, yo soy su hijo. Con esas palabras, realmente con 3 palabras, es un sermón que ya es justo para que te conviertas, para que abandones ese Jonás y para que realmente hagas que todos los Jonás que están en el mundo desaparezcan. Ahora, cuando vamos a mirar un poco este mensaje, cuando él dice arrasado. Arrasado puede ser allanado. O él estaba, yo creo que hablando mucho en el concepto básico cuando dice arrasado, allanado, y estaba poniendo mucho lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Pero esa palabra arrasado también puede usarse para algo que va a ser transformado, para ser algo que va a ser transformado o cambiado a lo opuesto, de donde estaban viviendo lo que no estaban viviendo, de lo que estás viviendo a lo que realmente tienes que vivir. Ahora, proféticamente, las palabras de Jonás se vuelven muy reales.
Ahora, no es la forma que él esperaba, no es la forma que esperaba, porque él dice, ustedes van a ser arrasados ustedes van a ser arrasados en 40 días. Entonces, cuando vemos esta situación, eh, todo lo que es arrasado, allanado, se volvió completamente lo opuesto a lo que es allanar o arrasar. Que como les digo, como les dije antes, todo esto se convirtió en la forma real con ese mensaje mediocre, con ese mensaje mediocre, con ese mensaje que él dio sin los deseos realmente de que se salvaran. Porque si hubiese sido en otro pueblo y él dice, llega un tipo a alguien y le dice, Nínive va a ser arrasado en 40 días, no menciona quién, no dice es que van a traer armamento potente, es que ustedes van a tener hambre, es que ustedes van a tener las plagas que tuvieron en Egipto, ya tú te piensas tú empiezas a recapacitar y a empezar un poco más, a pensar un poco más. Pero en este punto es como decir, ustedes van a ser destruidos en 40 días y ya, como que me escondí, ahora hagan ustedes lo que quieran. Ustedes piensan que a estas alturas de la vida, con un mensaje que estos nosotros demos a alguien que ustedes van a ser destruidos en 40 días, ¿esa persona cambiaría? No, en este momento no. En este momento tenemos más que utilizar ese don de convencimiento, más que de obediencia, más que de escuchar, tenemos que utilizar ese don de convencimiento para las personas. Estamos utilizando más ese don de convencimiento, pero el Padre que nos ha dado nos ha mostrado realmente que como yo viva, lo que yo viva es lo que yo voy a mostrar. Que realmente si yo estoy preocupado realmente porque voy a ser arrasado, el mundo, las personas que están al frente míos, deberían estar preocupados porque van a ser arrasados. Ahora, Nínive fue arrasado con los enemigos cuando los enemigos de Jonás se arrepintieron. Nínive sí fue arrasado. Y como digo, cuando los enemigos de Jonás se arrepintieron, digo enemigos de Jonás, porque los nínives podríamos deducir que eran los enemigos de Jonás. No los querían por alguna razón, porque fuera muy religioso, porque realmente está diciendo, mire todo lo que le han dado y usted aún así sigue sin creer, pero él nunca lo expresaba de esa forma. Se iba de la forma egoísta. De pronto él se creía el superpotente, él se creía la superpersona cambiada y por eso le da rabia que realmente esas personas que están allá por no hacer caso como él lo hizo, que quería que fueran destruidas. Pero yo creo que eso nos pasa a muchos de nosotros. Cada vez, cada vez que nos pasa algo, estamos diciendo, ¿por qué me pasa a mí? ¿Y por qué mire aquel que no diezma, aquel que no va a la iglesia, aquel que no ora, porque a él no le pasa nada? Y eso lo vemos nosotros en nuestras vidas, lo vemos nosotros en nuestras familias, lo vemos nosotros a nuestro alrededor. Ahora, cuando ya realmente el pueblo de Nínive se arrepintió, le creyó a Nínive, perdón, le creyó a Jonás con ese mensaje mediocre que él dio. Ahora, en ocasiones nosotros nos esforzamos por dar esos mensajes y por llorar, casi que por hacerle entender a las personas que lo que están viviendo es algo pasajero. Nos enfocamos y peleamos con esas personas para que nos entiendan. Nos enfocamos e inclusive nos aislamos de la familia porque no nos hace caso cuando estamos diciendo esto. Por eso es que ese Jonás que tenemos siempre en la mitad de nosotros, tenemos que sacarlo de lado, porque ese Jonás nos impide que realmente se pueda dar el mensaje y que podamos dar ese mensaje con convencimiento. Ahora, cuando ya Nínive fue rescatado, fue allanado, fue arrasado, pero por la misericordia del Padre, lo que hizo Jonás fue tratar de huir, pero no por miedo, no por miedo porque Jonás cada vez tenía más valentía interna, pero no esa valentía divina, tenía esa valentía egoísta de pensar que él era el único sobreviviente, el único Adán, que él era el único bueno sobre la tierra, que él era el único que hacía lo que tenía que hacer y que los demás realmente no valía la pena, no servirían para existir. Pero en Éxodo siempre se nos habla, y en Éxodo y muchas partes de la Biblia, siempre se nos habla de ese Padre misericordioso, de ese Padre poderoso, de ese Padre que mantiene siempre al lado con nosotros. Entonces, nosotros siempre, o en el caso de Jonás, él quería huir de allí porque él sabía que realmente nuestro Padre misericordioso trataría de buscar la forma
de salvar, vamos a decirlo en esos términos, a esos horribles ninivitas, a esos pecadores ninivitas, que es lo que nosotros usamos en nuestras vidas. Utilizamos esas palabras de desprestigio para los demás. Es que aquel es antipático, es que aquel comete más errores que yo, es que aquel que lee tanto la Biblia y mire cómo anda, es que aquel que no lee la Biblia y mire no le pasa nada. Yo leo la Biblia, a mí todo me pasa. Eso es la descripción que nosotros tenemos de a nuestros amigos ninivitas. Amemos a los ninivitas, porque eso es un mandamiento del Padre. Amemos a nuestros hermanos. Amemos a esas personas que aún no han decidido aceptar a Cristo. Tú no eres responsable de que la persona acepte a Cristo. Tú eres responsable de no ser Jonás. Tú eres responsable de no mostrar realmente esas esos sufrimientos a los que tú has llegado solamente porque tú has querido, porque tú no has permitido que lleguen cosas buenas a tu vida, porque tú te has negado y eso es lo que están mostrando. No permitas que esos ninivitas te vean a ti como a ese Jonás. No permitas que esos ninivitas te vean a ti como que no eres hijo de Dios, como que no eres creación del universo, como que no eres parte de esta creación divina. Ahora, ante tanta misericordia de Dios para con Nínive, Jonás prefiere morir. Jonás prefiere vivir y él le dice, prefiero que me mate. Pero gracias a Dios, gracias al Padre, en su inmensa misericordia, él no accede a ese pedido de Jonás. ¿Por qué? Porque es que realmente Jonás sigue siendo su hijo, al igual que los ninivitas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esas personas que están al frente, que nosotros a estas alturas de la vida no amamos, esas personas de las que estamos hablando en estos momentos, de las que distorsionamos sus puntos de vista, a las que criticamos por alguna razón, empecemos a amarlas. Y si no la puedes amar, entonces no la critiques. Si no la puedes amar, si no la puedes perdonar, entonces no hagas que lo que tú tienes vaya a ser derrotado. ¿Por qué? Porque tú no quieres hacer lo que el Padre te ha mandado hacer, que es muy sencillo. Ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Y cuando estamos diciendo que si nosotros amamos a nuestro hermano, amamos a Dios. Si nosotros derrotamos a Jonás y amamos a nuestros hermanos, estamos amando a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, estimados oyentes, se nos ha terminado el tiempo. Decía, vamos a tener otro segmento más con ya el final de lo que es el libro de Jonás. Espero que esto nos sirva para cada uno de nosotros. Espero que podamos derrotar cada situación que estamos viviendo. Espero que podamos amar a esa persona que está a nuestro alrededor. Espero que nos podamos amar a nosotros mismos. Saca ese Jonás. Erradica a ese Jonás, vomita a ese Jonás, pero no lo vomites en tierra, no lo vomites en tierra firme. Vomítalo a lo más profundo. Pídele a Dios cuál es el sitio específico para vomitar a ese Jonás. Pide que te ayude, que te muestre realmente dónde está tu Jonás si aún no lo tienes reconocido. Pero creo que como seres humanos todos tenemos a ese Jonás reconocido en nuestro interior. Así que a orar. Así que dar ese mensaje que el Padre tiene para todo ese pueblo en Nínive que aún no ha llegado a sus pies. Somos ese puente de comunicación entre nuestro Padre y ese pueblo en Nínive. Hagamos lo que tenemos que hacer. No huyamos, no nos pongamos, no entremos en mareas, no entremos en conflictos, no nos montemos a barcos que nos tenemos que montar. Solamente obedece. Dice, heme aquí, envíame a mí, y el Padre se encargará del resto. Así que muchas gracias. Nos veremos la próxima semana. Chao, chao.